Amadas hermanos, hermanas, les saludo una vez más para dar inicio a nuestra cuarta lección de este curso que estamos realizando de Teología Ministerial 2. Ya, en la lección número 3 hablamos e introducimos un poco el concepto de corazón y escuchamos, ¿no es cierto?, la exposición que hizo el hermano Luis Fernando Alvarado en un seminario que tuvimos hace unos 2 años atrás en la iglesia. Ya. Y que de alguna u otra manera él nos planteaba, ¿no es cierto?, la importancia de un corazón que agrada al Señor, de qué manera el creyente debe, ¿no es cierto?, cuidar su corazón, ¿ya?, tener un corazón alineado con Dios. ¿Ya? Y espero que esa exposición del hermano les haya servido un poco más para la parte práctica, ¿no es cierto?, de este tema. Hoy día vamos a ser un poquito más teórico en cierto aspecto, y también la parte práctica, es decir, de qué manera el cristiano de hoy ya, puede hacer uso o beneficio de esta verdad que hoy vamos a exponer. Ya. Quiero partir primero señalando que hoy día vamos a ver un poco el concepto de corazón en la antigüedad, ¿no?, en relación con el concepto que tenemos hoy, ya, la cultura de hoy. Vamos también a lentamente irnos introduciendo un poco como el concepto popular del corazón, de que el común de la gente, ¿no es cierto?, tiene del corazón, porque esta palabra corazón es usada universalmente, no está focalizada a un sector cultural, ¿no es cierto?, sino que está, digamos, en todo el mundo prácticamente se expresa, ¿no es cierto?, por medio de un concepto que no tiene que ver solamente con el órgano físico, ¿no?, que es el corazón, sino que también tiene que ver con el aspecto emocional, espiritual, y eso es lo que hoy vamos también a tratar de vernos, y nos vamos a meter en la Biblia, ya, también a ver un poco cuál es el concepto de corazón en la Biblia, ya, porque de verdad que esto es un poco, yo diría, un poco revolucionario respecto a los conceptos que se manejan hoy, desde el punto de vista psiquiátrico, médico, y también el concepto que el común de la gente tiene. Ya. Entonces yo quiero partir primeramente con un poco ¿sabes? Siempre hay que dar un poco de historia respecto del concepto, de qué manera el concepto se va desarrollando a través de la historia. ¿Ya? En la antigüedad, la palabra corazón era usado, y la raíz del concepto viene de una figura, llamémosla, de la vida diaria de ellos. Entonces, y la verdad es que la idea que lleva el concepto corazón que tenían los antiguos estaba asociado al ciervo o al antílope saltador. ¿Ya? Usted conoce, ¿no es cierto?, los antílopes, con el caso de los cervatillos, los ciervos, ¿ya?, que viven brincando, saltando, ¿no?, sin detenerse, que dan tumbos, ¿cierto?, de un lado a otro, corren, pero brincando. Entonces, un poco de ahí viene la idea de la palabra corazón, ¿no? De ahí un poco viene el concepto. ¿Ya? A diferencia del corazón humano, que dice que va, ¿no es cierto?, está constantemente dando tumbos o saltando brincos dentro de nosotros, y ahí viene un poco el concepto corazón. La verdad que es medio extraño, ¿no?, pero indagando y buscando sobre este concepto encontramos, ¿no?, que el concepto corazón tiene que ver con esa figura, ¿no?, con la figura del cielo que va saltando. Una investigación lingüística sobre la palabra corazón desde el latín al griego, ya de las lenguas indoeuropeas y el sánscrito. El término corazón significa el saltador, ¿ya? Por eso que viene la figura del ciervo, ¿no? Y luego la traducción literal entonces es el saltador, como un ciervo de que salta y corre. Es común escuchar a los pacientes decir, ¡ay, me salta el corazón!, ¿no?, refiriéndose a taquicardia de pronto, ¿no? ¿Ya? Se me arrancó el corazón cuando el corazón está latiendo muy rápido, ¿no? O el corazón casi me sale por la garganta, muchas veces por el temor, por el susto, por una emoción muy fuerte. ¿Ya? En un libro de la tradición china, el I Ching dice que el corazón no se detiene nunca, al igual que nuestro pensamiento, que busca, mira, siente, pero nunca para. Es decir, ¿no?, entonces podríamos decir un poco que el concepto de corazón que viene de las antiguas y la raíz del término está asociado a el saltador, el cervatillo, ¿no?, el que nunca se detiene, el que nunca para, etcétera, etcétera. Entonces ese es un poco, yo creo, el concepto, digamos así, que en la antigüedad se podía ir viendo en el corazón. Ya, ahora,
se le llamaba, en los egipcios, por ejemplo, la cultura egipcia se les llamaba, al corazón que se usaban como dos términos. Uno, llamémoslo así, físico, ¿no? Y el otro, el aspecto más simbólico, ¿no? Que tiene que ver con la parte espiritual, emocional. ¿Ya? Entonces la palabra era lev, simbolizado por el corazón, era considerado una de las partes espirituales más importantes del ser humano. Fíjense que en la cultura egipcia, de pronto nosotros pensamos que solamente eran los hebreos, ¿no es cierto?, que manejaban el concepto corazón desde el punto de vista espiritual, pero no, ellos también manejaban el concepto espiritual del corazón. ¿Ya? Y para ellos es la parte más importante del ser humano, ¿no?, según la mitología egipcia. Entonces estos egipcios, como decía, emplearon palabras diferentes para asignar el corazón, ¿no es cierto?, que era Ib y Hati. Con el término Ib se puede referir al corazón como órgano que originaba los sentimientos, la sede del pensamiento, memoria, inteligencia, conciencia, imaginación, valor, fuerza vital, el deseo, etc. ¿Ya? Y la palabra Hati solía utilizarse para indicar el corazón en su aspecto físico como para otras antiguas culturas. ¿Ya? El corazón era la sede de las emociones, también el pensamiento intelectual, conciencia y moralidad. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros los creyentes que manejamos mucho el concepto corazón, ¿no?, dentro de nuestra fe, de nuestras doctrinas, esta cosa no solamente viene, digamos, porque la religión cristiana o judía, ¿no es cierto?, lo comenzó como a usar, ¿ya?, sino que viene de los antiguos. Yeah. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, entonces el corazón, ya, viene a ser la parte espiritual más importante del ser humano según las culturas antiguas. Porque como vimos en los chinos, en los egipcios y así, pues, y las otras culturas antiguas, iban usando entonces el concepto corazón como la parte espiritual más importante del hombre. Por eso es que si hablamos de un órgano espiritual, tenemos que sí o sí entrar al alma. Por eso que, por ejemplo, como hablábamos en las lecciones anteriores respecto del alma, el alma tiene órganos, ¿no?, igual que el nuestro, tiene corazón, hígado, riñón, qué sé yo. Y es allí entonces que en el fondo es lo que mueve a la vida humana. ¿No? Lo que explico y enseño en los cursos de Teología Ministerial 1 respecto, ¿no es cierto?, de que el espíritu es la fuerza motriz del alma, ¿no?, que impulsa al alma, qué es lo que es. Por eso que aquí el concepto corazón es un concepto espiritual. ¿Ya? Más allá del concepto físico, ¿no?, que obviamente se entiende que es un órgano vital del ser humano, que tiene que ver con la vida del ser humano. Entonces espiritualmente es igual, o sea, hay una vida espiritual, hay un alma, ¿no es cierto?, que tiene un corazón que late. Por eso es que es interesante comenzar a adentrarnos nosotros dentro del concepto corazón, para que después podamos ministrar, porque de eso se trata, de que entendamos que el corazón humano, según la Escritura, ¿no es cierto?, es así, y que Dios ministra así al corazón, porque entiende usted que nosotros tenemos que relacionarnos con Dios desde nuestro corazón, ¿no? O sea, es decir, donde está toda nuestra vida, ¿no? Como dice el proverbio, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no se está refiriendo respecto de que tienes que cuidarte del colesterol, de las grasas, ¿no es cierto?, cuidarte de los alimentos chatarra, de no comer tanta cosa, ya, de tal forma que tu órgano físico esté completamente sano. Y eso también, si tu órgano físico está completamente sano, tú tienes sano tus emociones, tus sentimientos. Tú vas a un médico, un cardiólogo, te revisa el órgano, no te va a estar revisando tu espíritu, va a revisar tu órgano, cómo está. Entonces eso es en el plano meramente físico, que es un órgano físico, ¿no?, que lo ven las personas que entienden la fisiología y la biología del corazón. ¿Ya? Pero acá en la Biblia nosotros vamos a hablar específicamente del corazón, ¿ya?, espiritual, ¿no?, el órgano espiritual que está dentro de nuestra alma. ¿Ya? Eso espero que lo establezcamos, ¿de acuerdo?, para que comencemos a seguir de una u otra manera indagando, ¿no es cierto?, cómo funciona esto. Ahora, lo que llama la atención es, por ejemplo, de que todas las culturas antiguas manejaban estos conceptos. Ahora, ¿cuándo se deja de manejar este concepto? Yo diría más que nada cuando viene el periodo del Renacimiento hacia adelante, cuando empieza, ¿no es cierto?, a prevalecer lo objetivo, lo racional, por sobre lo subjetivo y lo empírico o vivencial, ¿no?, y que vamos solamente a lo que es posible, ¿no es cierto?, comprobar
a través de un método científico. Y todo lo que no corresponde, no cuadra, es ilógico y no, como que no existe. ¿Ya? Entonces, y nosotros, nuestra cultura moderna fue formada con esta manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Por eso es que existe este conflicto entre razón y fe. Pero la verdad es que no debería existir conflicto, sino que debería haber una complementación, porque el que creó el órgano físico también creó el órgano espiritual. ¿Y qué es Dios? O sea, si yo meto a Dios dentro de la ecuación, ¿no es cierto?, todo calza. Pero saco a Dios de la ecuación y pongo la razón, hay cosas que no cuadran, obvio, no cuadran. Pero acá nosotros nos damos cuenta de que esta es algo, podríamos decir, innegable. Incluso los mismos médicos, ¿no es cierto?, que ven la salud de las personas, el funcionamiento de los órganos, se dan cuenta que muchas veces ellos mismos hablan del corazón, y ¿sabes qué? Tengo una tristeza en el corazón, tengo una pena. Yo desde profundamente de mi corazón, yo hago mi oficio. O sea, usan la expresión, ¿eh?, como algo inherente, como algo tácito, que está en nosotros, en nuestro inconsciente, operando y funcionando. El hecho de ser el corazón, o de sentir el corazón con sus latidos más enérgicos en el pecho, como también sentir muchas emociones como dolor, rabia, felicidad, también en el pecho, hace pensar que las personas superpongan o confundan las molestias propiamente cardíacas con las molestias o sensaciones provocadas por las emociones, en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, usted cuántas se le ha pasado que llega a la iglesia con una puntada aquí en el centro del pecho y usted anda decaído con tristeza dentro, ¿no es cierto? Otros andan como con el corazón cansado, llegan a la iglesia y andan como aplastados, ¿no es cierto? O andan así como que lo único que quieren es dormir, descansar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de repente se piensa, chuta, estoy enfermo del corazón, debo tener algo. Y va al doctor, le hacen examen, no tiene nada. Pero usted sí tiene la sensación dentro de sí, ¿no es cierto?, en el lugar donde está el corazón, que usted comienza entonces a pensar ya que puede ser el órgano físico. Es que el concepto en sí, cuando hablamos de esas cosas, de esas sensaciones o emociones, nos está dando un indicador, ¿no?, que en el corazón hay emociones, en el corazón espiritual hay emociones. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ya, por ejemplo, en nuestras culturas americanas, ¿no es cierto?, ancestrales, ¿ya?, dice que las ideas sobre el corazón son muy similares a las europeas. Ya, en México, de forma muy especial, existen muchas visiones sobre el corazón. En el folclore, la arquitectura, las creencias, lo religioso. Lo que más nos sorprende es la de los sacrificios humanos, en las cuales le sacaban el corazón a un guerrero y los sacerdotes se lo comían. ¿Ya? O sea, no solamente se va a comer el corazón del vacuno, ahí tiene usted una cultura en la cual mataban, sacrificaban a una persona y se comían el corazón. Ahora, si se comían el corazón de un guerrero, era que toda esa fuerza guerrera que tenía, ¿no es cierto?, ese guerrero iba a pasar a él. Era un poco como la idea, ¿no? ¿Ya? Y todas estas cosas usted las puede indagar en internet, meterse a estudiar las culturas mayas, aztecas, ¿no es cierto?, incaica, pre-incaica, de los indígenas americanos. El corazón viene a ser acá entonces para las culturas latinas lo mismo que he estado diciendo, como el centro, ¿ya?, de la vida de la persona, o la parte más importante que involucrar en el fondo en la vida de la persona, y que para las culturas religiosas en esa época era como ofrecerle la vida, un sacrificio a su Dios, ¿no? ¿Estamos? Entonces, por eso es que yo quiero insistir acá en que el concepto de corazón no solamente es un concepto bíblico, ¿no?, o que usan los cristianos o los judíos, sino que tiene que ver también con un concepto universal, ¿no? Es aceptado, digamos así, como, entre comillas, un concepto que está allí, que lamentablemente los científicos lo sacan y no lo consideran, ¿no?, pero la parte espiritual, la parte religiosa, sí lo consideran. ¿Ya? Y los seres humanos tenemos espíritu, si no, no seríamos religiosos. Por eso que yo les digo honestamente de que el tema acá de la objetividad del método científico, de esas cosas que sí puede servir para algunas cosas, para otras lamentablemente permite la confusión y permite también la deformación de verdades o de realidades o de leyes que funcionan, ¿ya?, en todo aspecto. Entonces, cuando nos metemos ya directamente a la Biblia, la verdad es que esta palabra, ¿para qué quiere que le diga?
Si la Biblia es un libro que apunta a la vida humana, y que para Dios es importante la vida del hombre, la vida humana, de la humanidad, ¿ya? Y Él se quiere relacionar con este hombre, para Él es importante el corazón de ese hombre. Por eso que en la Biblia aparece, dijiste bien, 873 veces la palabra corazón y 88 veces la palabra corazones. ¿Cuál ahora es la raíz, la palabra hebrea para el concepto corazón? Es la palabra lev, ¿no? Lev. O levav. Y nosotros en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, para los cristianos es la palabra que todos usan. El cardiólogo, tengo un ataque cardíaco, viene la palabra cardias, ¿no? Cardia tiene que ver con corazón. Entonces el concepto griego lev, levav, o en griego la palabra cardia. Ahora, cuando Dios habla en la Biblia del corazón, no se refiere, como en la mayoría de los casos, al músculo o hueco piramidal situado en la cavidad torácica, que bombea sangre a todo el cuerpo. El corazón para Dios es, en estos textos, es el asiento de varias cosas. Primero, y acá es lo que tenemos que ver, la parte, digamos, medular de esta clase, tiene que ver que en el corazón nuestro radican varias cosas, o es asiento de varias, llamémoslo así, funciones. Escuche bien, aunque extraño, funciones psicológicas, ¿no? Emoción, sentimiento, reflexión, ¿ya? Inteligencia. Y uno diría, pero ¿cómo si se entiende que nuestro intelecto está ubicado en los frontales nuestros, ¿cierto? En el cerebro nuestro? En la zona frontal de nuestro cerebro está el aspecto racional del hombre, el aspecto de la razón. Ya, pero la Biblia a nosotros nos lleva a que el centro de nuestra vida está acá. Acá donde usted se relaciona con Dios, desde acá usted habla con Dios, Dios le habla a usted acá. Muchos creyentes nuevos, sobre todo cristianos recién conversos, tienen la idea de que Dios le habla acá en la cabeza. No, Dios te habla, como Dios es espíritu, Dios va a hablar a tu espíritu, a la parte espiritual tuya. Y el centro de tu vida espiritual es el corazón. Por eso yo le enseño a los hermanos, Dios te habla al corazón. Por eso para mí es importante explicarle, ¿no? Yo creo que un poquito más adelante le voy a explicar a usted cómo funciona esto espiritualmente, para que usted cuando ora, ¿no?, o ministra a personas, ya usted entienda y ubique como un médico, ubique usted los lugares en los cuales tiene que orar, en los cuales tiene usted interceder por la persona, o ministrar, ¿no es cierto?, liberación, sanidad, lo que sea a las personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hay dentro del corazón en la Escritura? Primero, que es el asiento del pensamiento. Entonces, el corazón tiene varias funciones a nivel del pensamiento. ¿Ya? O sea, uno puede pensar, ¿no es cierto?, del corazón. Sí, pues uno puede pensar de corazón. ¿Se recuerda cuando Jesús le dice a los fariseos, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Para que sepáis si el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuando Jesús sana al paralítico que fue llevado por sus amigos. ¿Te recuerdas de ese texto? Que te aparece ahí en los Evangelios. ¿No? ¿Por qué caviláis? ¿Qué es lo que es cavilar? ¿Por qué estáis pensando en tu corazón? Porque están murmurando dentro del corazón, imagínense. Entonces, Jesús mismo, ¿no es cierto?, confirma el concepto antiguo testamentario de la palabra corazón. Entonces, el corazón en la Escritura discierne, instruye, medita, reflexiona, percibe, planea, argumenta, pondera, piensa y sopesa. ¿Ya? Todas esas cosas hace el corazón. ¿Ya? Por ejemplo, voy a explicarlo. Nosotros procesamos información, ¿de acuerdo? Cuando yo proceso información, les voy a explicar. Por ejemplo, yo mismo estoy estudiando el concepto corazón. Me meto a un diccionario, me meto, ¿no es cierto?, a investigar páginas que tienen que ver con el tema, o tengo literatura alusiva al tema, y yo comienzo, y al final, ¿no es cierto?, selecciono la información, la ordeno, la tengo allí impresa, y también aquí en mi cabeza, ¿no?, yo estuve haciendo todo un trabajo intelectual, ¿no es cierto?, de razonar, reflexionar y ver toda la cuestión, y yo digo, chuta, pero el concepto que aparece acá no tiene nada que ver con el concepto que yo creo, escuche bien, que yo creo que es. Entonces hay una diferencia entre el proceso del manejo de información que yo tengo, ¿no es cierto?, ya sea en la memoria, ¿de acuerdo?,
o que yo haya clasificado la información, la haya ordenado en base a criterios, ¿no? Que haya hecho inferencia, cosas así, o deducciones de todos los conceptos que tengo, y haya realizado, ¿cierto?, todo un proceso mental, no significa que eso se genere en el corazón. ¿De acuerdo? Por eso yo le digo, Dios no te habla a ti a la mente. Algunos piensan cosas y dicen, no, Dios me está hablando. No, no, Dios no te habla al pensamiento. Es mucho más profundo que eso. Por eso es que la relación con Dios es una cosa espiritual, pues algo profundo que uno, donde viene la certeza, viene la seguridad, la convicción que realmente, ¿no es cierto?, Dios coloca en ti. ¿Ves? Entonces, en el corazón, nosotros también podemos pensar de corazón. Yo también puedo reflexionar, ¿no? Y que tiene que ver mayoritariamente con la vida, ¿no? Porque yo puedo tener información, ustedes me dicen, ¿sabes qué? Mira, tu hijo está con una chica, lo vi en tal lugar, y me dan información de ese camino, me agrada, no me gusta, aunque a mi hijo le guste. Entonces yo digo, pienso, ¿no es cierto? Y yo con eso comienzo a a llegar a conclusiones dentro de eso. No me gusta la chica, por esta razón, yo no quiero para mi hijo, entonces acá de ver el sentimiento, que él sufra. Eso ya entra a un nivel mucho más íntimo, mucho más profundo que un simple razonamiento o análisis de información. La reflexión profunda que habla acá la escritura o el intelecto espiritual que uno tiene, ¿ya? Tiene que ver con cosas que tienen realmente profundidad y que afectan nuestra vida y que pueden marcar nuestra vida. ¿Ya? Por eso es que es importante entender el tema de que nosotros reflexionamos. Mire, yo puedo ocupar harto tiempo en dar hartas citas bíblicas, ¿ya? Pero siempre usted mete a hacer una concordancia, coloca la palabra corazón y ahí van a aparecer 800 y tantas citas bíblicas, si es que es una buena concordancia, y las 80 y tantas Biblias que aparece también, o sea, perdón, conceptos que aparece corazón, o textos en los cuales aparece corazón. ¿De acuerdo? Entonces, porque a veces me dicen, no, usted tiene que citar la Biblia para... Sí, yo lo puedo citar, pero por honor al tiempo y las cosas. Usted busque una concordancia bíblica o un diccionario bíblico, si quiere, ¿no es cierto?, cerciorarse de que yo estoy enseñando lo correcto. Yo no tengo problema en eso, mucho mejor todavía. Y si quiere hacer algún comentario, usted lo puede hacer al pie de página de la lección y decirme, sabe que no estoy de acuerdo contigo, etc. Si no significa que yo soy el poseedor de la verdad. Ya. En Deuteronomio 10:12, fíjese bien, el Señor dice así, el Señor tu Dios dice que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ya? Entonces aquí también se introduce un concepto que tiene que ver con las emociones o los sentimientos, amar. Las emociones, ¿ya?, que nosotros experimentamos en nuestro corazón son emociones que afectan nuestra vida. Por ejemplo, hay situaciones en nuestra vida situaciones específicas que son porque hice un mal trabajo, me retaron, me dio pena, ¿no es cierto?, me entristecí mi corazón y todo. Pero usted restaura y sigue. Pero cuando hablamos del corazón son cosas que afectan sus pilares, sus columnas, ¿no?, que sostienen su vida, ¿no? Principios de vida, ¿no? Valores que son a veces quebrantados, leyes de Dios quebrantadas, ¿no?, y que lo afectan a usted, que lo pueden incluso le pueden cambiar el rumbo de su vida. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de que me duele el corazón, ¿no es cierto?, o que de repente anhelo esto, deseo esto en mi corazón de verdad, yo quisiera, ¿no es cierto?, no sé, tener a mis hijos en lugares altos de las empresas, ¿ya?, y no verlo como están viviendo, ¿no es cierto?, están viviendo, no sé, una situación de escasez, andan apenas subsistiendo, entonces de pronto uno anhela cosas en su corazón. Personas que uno ama acá profundo, como son parte, digamos, como de nuestra vida, ¿no? Es como que nuestro corazón tiene pedacitos que son de cosas, ¿ya?
Y ahí donde nosotros tenemos que comenzar a diferenciar entre lo que pasa acá, con lo que pasa acá, o con lo que pasa en nuestro vientre, ¿no? Donde están los sentimientos más, llamémoslo así, más volátiles, ¿no? Entonces, y la verdad es que en los años de cristiano que llevo, he aprendido, ¿no es cierto?, de que de verdad hay una diferencia. Lo que pasa a nuestro nivel de nuestro corazón. Y tiene que ver, como vamos a decir, con cosas que son importantes y valiosas en nuestra vida. Por eso que dice la Biblia que es un tesoro. Es decir, qué cosas son para mí valiosas, que tienen que ver con mi vida, con lo que yo amo, ¿no es cierto?, que son parte de mi vida, son las que yo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la madre dice, ay, yo amo, ay, si alguien tocara a mis hijos es como que me tocaran a mí. ¿De qué está hablando ahí? El corazón de una madre. ¿Qué es lo que es valioso para sus hijos? No, si me importa que me quede sin marido, pero a mis hijos, valoración, ¿ves? O sea, ahí uno comienza a darse cuenta de pronto cuando uno habla con la boca, ¿ya? ¿Qué está pasando a nivel del corazón? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo digo que soy cristiano y nunca hablo de Dios, ni siquiera considero su palabra ni nada, tengo que considerar si realmente mi corazón, ¿no es cierto?, ama al Señor. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, las emociones, los deseos de mi corazón apuntan a eso. ¿Bien? Y como yo les decía, me di cuenta de que hay situaciones de la vida suya, en la vida mía, que son como cíclicas, ¿de acuerdo? Se da una dinámica de un ciclo. Y eso a usted al final lo va cansando. Usted tiene objetivo, tiene meta en su vida. Sin embargo, ¿no es cierto? De pronto usted ve que va para arriba, para arriba, para arriba, de repente, para abajo. Vuelve de nuevo hacia arriba, 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 para abajo. Y comienza a vivir un proceso, ¿no es cierto?, cíclico en el cual usted va a que fuera a despegar y no despega. Quiere realmente servir al Señor, pero hace bien un tiempo y vuelve. Entonces ahí hay que preguntarse, ¿qué pasa? ¿Dónde radica la causa de que a mí me ocurra eso? Y si usted comienza a observar, a reflexionar sobre su propia vida, y una reflexión profunda, de verdad, sincera del corazón, usted comienza a descubrir que hay situaciones que son, ¿cómo podríamos decir?, que han ido generando un cansancio, un debilitamiento, un desánimo y una falta de energía y de fuerza en su vida. ¿Ya? Incluso yo me doy cuenta que a veces andan personas así, andan suspirando, y andan con ahogo, andan con el pecho apretado, andan, ¿no es cierto?, y sienten cosas, y vuelven a insistir, de repente piensan que son cosas físicas del órgano, pero no, muchas veces saben que son tristezas en su corazón, ya objetivos no logrados, amarguras, ¿no es cierto?, por situaciones recurrentes y cíclicas, ya sea de sus hijos, de su esposo o de usted misma, ¿no es cierto?, el aspecto laboral, son cíclicas. Y al final ese corazón se va cansando, y se comienza a entristecer, se comienza a amargar, a lamentar, comienza a temer e incluso puede llegar a odiar de corazón. ¿No? Y cuando usted comienza a odiar de corazón, entonces su boca comienza ya diríamos así como acá decimos en Chile, a despotricar contra el otro. Bíblicamente se llama a escarnecerlo, ¿no? Entonces, y veo que mi corazón entonces sufre dentro una batalla diaria en la cual un sinnúmero o un collage de emociones están dentro de mi corazón y que yo de repente ando como ido. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso que usted anda como ido? Hace las cosas como un zombie, camina, pero algo pasa, algo ocurre, ¿no? Y el labor pastoral descubre que los hermanos, las hermanas llegan a veces a contar y empieza a abrir su corazón a contar sus problemas de su vida, que son propios de ella, ¿no es cierto? Que son la parte de su valor que tiene su corazón. Y uno va descubriendo que muchas vidas sufren, muchos corazones sufren, ¿no? Muchos corazones están amargados, están tristes, entristecidos, ¿ya? Producto de que hay cosas que usted no ha logrado, o que no se han dado, o que le han afectado, o pecados de otros que le han afectado a usted.
y la han debilitado, y ya usted no tiene ese fervor de antes, no tiene ese amor por su esposo, por sus hijos, por su trabajo, ¿no es cierto? Ese ánimo se fue. Está una vez en una profunda depresión. Aunque uno lo asocia acá, porque claro, porque usted el sentimiento, ¿no es cierto?, comienza a afectar los pensamientos y usted comienza todo una batalla de pensamiento en su mente, de cosas que vienen negras, oscuras, ya, que radican después que esto está en un estado depresivo. Y así hoy el mundo está así, mucha gente vive así, está así, ¿ya? Y que realmente van generando una situación de enfermedad no solamente espiritual, sino también ya de salud mental, hasta física, porque empiezan algunas personas incluso comienzan con dolores, ¿no es cierto? Ya se inflamó el colon, que ya la boca del estómago le vino la úlcera, ya que sufre constantemente dolores del estómago, etc. Ya vienen cuadros, como dicen ahí, es un proceso de reacción, ¿no? ¿Ya? Reacción de conversión, es decir, algo espiritual afecta a un órgano físico y castiga a un órgano físico. ¿Producto de qué? De que emocional y espiritualmente usted tiene un cúmulo de emociones, ¿ya?, en su corazón, y que la están llevando a eso. Y de ahí entonces surge de que muchas personas abren mucho el corazón, otras lo cierran completamente y comienzan entonces a vivir como dicen por ahí, a llevar, ¿no?, el rosario por dentro, es decir, a enfrentar sola su vida, no contarle a nadie, ni comunicar nada a nada. Si le ocurre algo, usted va y llora sola, o no llora y se aguanta. Esas actitudes que tiene uno de defensiva de pronto, ¿no es cierto?, en la vida, para que yo no sufra, a lo mejor bloqueo estas cosas, y que nos encontramos con personas que al final se van mutilando. Personas que se van transformando su vida y la van arrastrando, ¿no es cierto?, más que disfrutar de la vida, a un desaliento, a un desánimo, ¿ya?, a un debilitamiento en todo aspecto. ¿Ya? Sin embargo, por eso que la Biblia nos habla, es algo extraordinario, ¿no? La Biblia nos habla de que Dios siempre anhela transformar el corazón humano, ¿no? Quiere transformar nuestro corazón. Y en Ezequiel 11, ¿no es cierto?, del 19 al 20, hay una palabra, ¿ya?, que dice el Señor, una promesa. Yo, dice, le daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con nuestro corazón? Primero, que su corazón sea sensible, que su corazón no sea un corazón duro, que producto del sufrimiento, el pecado, del dolor, ¿no es cierto?, las situaciones o circunstancias que usted ha vivido, que le ha llevado una tristeza terrible en su corazón y un dolor profundo en su alma, en su espíritu, usted ya no quiere nada con Dios e incluso blasfeme contra su Dios. Pero la voluntad de Dios es que su corazón sea un corazón sensible, de carne. Por eso que Dios, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, Dios pone su espíritu adentro de nosotros, que hace que nosotros seamos sensibles. Que ya nuestro corazón comience entonces ya a abrirse a Dios, comience a tener una relación con Dios y mis emociones, ¿no es cierto?, mis reflexiones, todas esas cosas en las cuales yo puedo sacarle delante de mi Dios, ya como dice el Salmo 72, derramad, ¿no es cierto?, vuestro corazón delante del Señor. ¿Qué es lo que derramar? Pescar el corazón y vaciarlo. Por eso es que es importante la oración. Ya, si usted orara más que pensar sobre un tema, no andaría oprimida, no andaría angustiada, no andaría enferma. ¿Se da cuenta? Por eso que es importante la parte emocional del corazón. ¿Ya? Y para ir terminando, pero creo que le queda más claro el tema de las emociones, ¿cierto? Lo que Dios quiere realmente. Y quiero llevarlo también de que el corazón es el asiento de la voluntad. Y aquí es importante. Esto sí que para mí es la parte, yo le llamo el que logra entender esta verdad, comienza a cambiar su vida de creyente y comienza a madurar, comienza a entender, ¿de acuerdo?, lo que realmente a Dios le interesa de su vida. Que también es el asiento de la voluntad, es decir, el lugar donde yo me instalo a tomar decisiones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer frente a una situación? Por eso que yo debo orar, reflexionar en mi corazón de ver qué es lo mejor, qué es lo que más conviene. No conviene hacer esto.
no nos metamos acá porque sabes que yo, no sé, no tengo paz en mi corazón respecto de esto. Quiero tener paz, estar seguro que realmente es lo que debemos hacer. Entonces, vamos, oremos. Tenemos que orar hasta cuando Dios nos ponga paz y tranquilidad en nuestro corazón para que realmente nosotros sepamos, ¿ya?, que su voluntad es que nosotros vayamos allá. Entonces, fíjese qué importante es la toma de decisiones. Qué importante. Cuando yo tomo una decisión, entonces si hablamos del corazón, estamos hablando de decisiones importantes en tu vida, que tiene que ver con el valor, lo que es valioso para ti en tu vida, a la cual tú le asignas un valor primero, segundo, tercero. No. Tiene que ver con tu moral, es decir, moralmente, qué es lo que tú quieres hacerle bien, el mal, hacer lo recto, lo incorrecto. Entonces yo comienzo a tomar decisiones. Y eso es lo que te interesa, que tú tomes decisiones que estén conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Dios siempre va a estar contigo cuando tú tomas decisiones conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a sus leyes. Cuando tú haces eso, tú te sujetas a una ley de Dios, una palabra, y comienzas a caminar en base a la decisión. Es como cuando uno se casa, ¿cierto? Dice, no, voy a casar con esta persona, porque esta persona realmente encarna, ¿no es cierto?, el proyecto de vida que yo quiero, ¿no? Si es porque es tierno, amoroso, cariñoso, un hombre que es inteligente, dicen las mujeres. Ya uno dice, chuta, esta mujer es buena moza, hermosa para mí, preciosa, no sé, me vuelve loco, ya, y la voy a cuidar, la voy a amar, voy a ser feliz con ella. Y se casan, pero pasan tiempo, ¿y qué pasó con toda esa cosa? Algo ocurrió. ¿Qué pasó? Desilusión, ¿no es cierto? Tristeza, decepción. ¿Qué pasó? Preguntó. ¿Qué pasó? Tomé mala decisión, me equivoqué, me dejé encandilar, me dejé encantar, me sentí hechizada. Y estoy acá ahora metiendo un tremendo problema. Por eso que, ¿sabes dónde está la buena decisión? Como dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y buenos consejeros. Un buen gobierno, una buena toma de decisiones cuando tengo buenos asesores. Tengo buenos consejeros que me asesoran, me aconsejan para saber yo qué decisión tomar. Y ahí es donde surge entonces dentro de la congregación, los cristianos, la tarea y la cara del pastor, ¿no es cierto?, frente a esto, y también de los ancianos sabios dentro de la congregación, que te pueden orientar, te pueden ayudar. ¿Sabes qué? Mira, estoy metido en este problema, ¿ya? No sé cómo arreglarlo, no sé cómo hacer, tengo que tomar una decisión, qué es lo mejor, porque no estoy claro, ¿no es cierto?, o tengo problemas, y ahí es donde entonces surge la importancia de los consejeros. Para una buena toma de decisión tienes que buscar consejo, ¿ya?, y buenos consejeros, que te van a aconsejar bien. Lamentablemente, la amigui, en el caso de las mujeres, las amiguis, ¿no es cierto?, o las amigas, las partners, que conocen de años, a veces son las consejeras. Y si no son creyentes, una no creyente no puede tener la sabiduría de Dios como para aconsejar a una creyente. Espíritus distintos. ¿Ve? Entonces a veces me da tristeza a mí en la iglesia cuando veo a una hermana que viene a la iglesia, que está perseverando, y de pronto aparece el familiarcito, ¿no es cierto?, el pariente o el amigo o la amiguis, que la comienzan a envolver y la sacan del camino que le está indicando. Ve por su amiga la agarra y se va y se la lleva. Después pasa el tiempo y llegan las consecuencias de su mala decisión. Resumiendo entonces, para no alargar tanto la temática, ¿qué es lo que hay en el corazón? Es el asiento, ¿no es cierto?, es la más importante de la vida del hombre espiritualmente. ¿Ya? Es donde se asienta la inteligencia, el pensamiento, la reflexión, ¿ya?, la percepción, donde está, ¿no es cierto?, toda la emoción del corazón. El corazón tiene emociones, se siente, se duele, pero también es el asiento de la voluntad donde el hombre toma decisiones. ¿Ya? ¿Por qué el rey David agradó el corazón de Dios? Yo digo, como un hombre que fue sanguinario, porque, como decía el hit del momento a la época, ¿no?, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y cantaba. Entonces era como el ídolo, ¿no es cierto?, de las doncellas de Israel, el rey David.
un rey que no llevó su casa ordenada. Un rey que de pronto caía en estados emocionales que no salía. Que tenían que estarlo sacudiendo o sacarlo. Y dice que ese hombre agradó el corazón de Dios. La pregunta es ¿por qué agrada el corazón de Dios? Porque su corazón, él entendía que la vida de un creyente, de uno que sirve al Señor, ¿ya?, es el mejor lugar donde uno puede estar. Mi corazón junto al corazón de Dios. Ese es un corazón que agrada a Dios. Dios la bendiga. Cuarta lección terminada, lo espero en el próximo, le enviaremos su cuestionario. Si usted quiere, ¿no es cierto?, no es de nuestra congregación y quiere recibir alguno de estos cursos, ¿no es cierto?, haga aparte comentarios abajo, coloque usted ahí y nosotros le contactamos. Anote un comentario, igual si qué le pareció la lección, igual puede comentar, ¿no es cierto? Uno puede comentar, hay tantos comentarios a veces en los videos que uno pueda dar. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.